Así actúa el Zen cuando te quedas dormido en su presencia. ¿Alguna vez te has sentido a la deriva, como si la vida pasara y las promesas de Dios parecieran distantes, casi como si estuvieras dormido? ¿Y si te dijera que existe un secreto oculto, un poder que pocos conocen, revelado precisamente en los momentos en que nuestra fe parece flaquear, un poder capaz de transformar tu vida y tu realidad de maneras que nunca imaginaste? Hay una verdad profunda sobre la presencia divina, una verdad que muchos descuidan y que puede ser la clave para desbloquear la bendición que tanto anhelas. Piensa conmigo. ¿Cuántas veces nos encontramos en un desierto espiritual, clamando por una intervención divina, pero sin darnos cuenta de que, quizás, el Señor mismo está actuando de formas que nuestros ojos cansados no pueden discernir? Es una paradoja, un enigma de la fe. ¿Cómo interactúa el Creador del universo con un corazón que, a veces, se entrega al cansancio, a la duda, al adormecimiento espiritual? Este no es solo un concepto teológico, es un espejo de nuestra propia jornada, de nuestros dilemas más íntimos. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido por no comprender la dinámica de Dios en nuestra letargia? En los próximos minutos, prepárate para un viaje de revelación. Descubrirás que incluso cuando piensas que estás durmiendo, el Señor está despierto y actuando de maneras misteriosas y poderosas. Vamos a desvelar las señales, las provisiones y las oportunidades que surgen cuando nuestra vigilancia disminuye, y cómo el Espíritu Santo usa esos momentos para moldearnos, despertarnos y conducirnos a un nivel más profundo de comunión. Hay algo poderoso que desconoces, una verdad transformadora que solo será plenamente revelada si nos acompañas hasta el final. Permite que este mensaje penetre en tu corazón y reavive la llama de tu fe. Te prometo, al finalizar este video, tendrás una nueva perspectiva sobre los momentos de debilidad en tu caminar con Dios. Te sentirás fortalecido, comprendiendo que la presencia del Señor es constante, incluso cuando tu percepción no lo es. Prepárate para experimentar una renovación de tu esperanza y un despertar al obrar de Dios en tu vida. Antes de que nos sumerjamos en este estudio profundo, quiero invitarte a un acto de fe y compromiso. Comenta ahora mismo: despierta, alma mía. Hazlo como una señal de que estás listo para recibir esta revelación, un compromiso con tu propia fe y con la palabra que el Espíritu Santo tiene para ti hoy. Y si este mensaje toca tu corazón, deja tu me gusta. Al hacerlo, no solo estás apoyando este canal, estás literalmente obligando a YouTube a mostrar este mensaje vital a más personas sedientas y necesitadas de escuchar la voz de Dios. Cada me gusta es un eco de la palabra que se propaga, una semilla plantada en suelos áridos. Te estás convirtiendo en un agente de Dios, un instrumento para llevar esperanza a corazones afligidos. Siente el orgullo de ser parte de esta comunidad, de ser un diseminador de la luz divina. Así como la luz de un faro guía a los barcos perdidos en medio de la oscuridad, tu me gusta y tu suscripción son faros que iluminan el camino para otros que buscan puerto seguro. Muchas personas usan este contenido como apoyo espiritual, ya que no tienen una iglesia física cerca o buscan un complemento a su caminar. Por eso, tu participación desde el inicio es crucial. Te invito ahora a comentar "Paz en Cristo" como un sello de nuestro pacto antes de comenzar cada estudio. Y guarda esta información. La penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida que has estado esperando por mucho tiempo. Mantente atento, estamos a punto de comenzar nuestro estudio. Prepara tu corazón, porque la palabra de Dios está a punto de transformar tu realidad. La introducción nos instigó a considerar cómo el Señor actúa incluso cuando adormecemos en su presencia. Ahora, profundicemos en una de las parábolas más impactantes de Jesús, que resuena con este tema central, la parábola de las 10 vírgenes,
que encontramos en Mateo 25, 1, 13. Imagina esta escena: 10 jóvenes, todas esperando al mismo novio, con la misma esperanza, pero con una diferencia crucial en su preparación. 5 eran prudentes y llevaron aceite extra para sus lámparas. 5 eran insensatas y no lo hicieron. Cuando el novio se demoró, todas, sin excepción, adormecieron. ¿Cuántas veces, amado hermano, amada hermana, nos hemos encontrado en esta misma situación? La vida, con sus desafíos, rutinas y tribulaciones, nos cansa. La espera por una respuesta de Dios, por un milagro, por esa bendición prometida, puede ser larga. Y en esa espera es natural que nuestro espíritu se sienta fatigado, que la llama de nuestra pasión inicial disminuya. Nos adormecemos en el sentido de que nuestra vigilancia espiritual no es la misma. Nuestra oración se vuelve menos fervorosa, nuestra lectura bíblica más esporádica. No es que hayamos abandonado a Dios, sino que la realidad nos ha hecho bajar la guardia. Pero la parábola no se trata solo del adormecimiento, sino de lo que se hace antes y durante ese período. Las vírgenes prudentes, a pesar de adormecerse, tenían sus lámparas llenas de reserva. Esto nos habla de una preparación que va más allá de la emoción del momento. Habla de la disciplina espiritual cultivada en los tiempos de vigilia, cuando la presencia del Señor parece más palpable. Es el aceite de la palabra que hemos guardado en nuestro corazón, la comunión constante, los momentos de intimidad con Dios que nadie ve, pero que nos nutren. Es esa provisión espiritual que nos sostiene cuando la oscuridad y el cansancio nos sorprenden. Cuando el clamor de la medianoche resonó: "Aquí viene el novio", todas se despertaron. Sin embargo, las insensatas se encontraron sin la luz necesaria para el encuentro. Su adormecimiento, aunque aparentemente igual al de las prudentes, reveló una deficiencia fundamental: la falta de una preparación profunda y continua. Aquí está el punto crucial. El Señor actúa en nuestro adormecer no para condenarnos, sino para revelar la condición de nuestro corazón. Para las prudentes, el adormecimiento fue un descanso que no comprometió su encuentro. Para las insensatas, fue la exposición de una negligencia que resultó en exclusión. El Señor nos permite experimentar momentos de letargo espiritual para que podamos evaluar nuestro fundamento. ¿Estamos dependiendo solo de la emoción del momento o estamos cultivando una relación que nos da sustento incluso en la noche del alma? Él no espera que seamos perfectos, ni que estemos en un estado constante de euforia espiritual. Él comprende nuestra humanidad, pero Él busca corazones que aún en su cansancio se han esforzado por guardar el aceite de su presencia, de su palabra, de su espíritu. En esos momentos de adormecimiento, su gracia nos susurra, nos invita a revisar nuestras reservas, a buscar más profundamente, para que cuando Él se manifieste, estemos listos para entrar en su gozo. Porque incluso cuando creemos estar durmiendo, su espíritu está obrando en nuestro interior, despertando lo que es esencial. 3. El sueño de Jacob. La presencia divina en la desolación. La parábola de las 10 vírgenes nos confrontó con la necesidad de una preparación interna, incluso en el descanso. Ahora, viajemos a un momento de profunda desolación y soledad, donde un hombre adormece no por negligencia, sino por agotamiento y miedo, y es allí donde el Señor se revela de forma inigualable. Hablo de el sueño de Jacob en Betel, relatado en Génesis 28, 10, 22. Jacob huía de su hermano Esaú, con un futuro incierto y el corazón apesadumbrado. Exhausto, se detuvo para pasar la noche usando una piedra como almohada. Se durmió en lo que parecía ser el punto más bajo de su vida, completamente vulnerable y solo. ¿Cuántas veces en nuestra propia jornada nos hemos encontrado en un Betel particular?
un lugar de aislamiento, de incertidumbre, donde las circunstancias nos abruman y la fatiga del alma nos empuja a un sueño profundo, no necesariamente físico, sino de espíritu. Esos momentos en que nos sentimos desamparados, sin esperanza y honestamente quizás hasta con poca fuerza para clamar a Dios. Nos adormecemos ante la realidad de nuestra impotencia. Pero es precisamente en esta vulnerabilidad, en este adormecimiento forzado por las circunstancias, que el Señor decide actuar de una manera sorprendente y transformadora. Jacob soñó con una escalera que unía la tierra con el cielo, por la que ángeles de Dios subían y bajaban, y en la cima el propio Señor le hablaba. Le reafirmó sus promesas, las mismas promesas hechas a Abraham e Isaac, pero ahora para Jacob: protección, descendencia y la certeza de su presencia constante. Yo estoy contigo y te protegeré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Génesis 28:15. Este relato nos enseña una verdad poderosa. La presencia del Señor no depende de nuestro estado de alerta constante, sino de su fidelidad inquebrantable. Incluso cuando estamos dormidos en la desolación, cuando nuestra alma está en su punto más bajo y nuestras fuerzas se han agotado, Él no duerme. Él está allí, revelándose, reafirmando sus pactos, tendiendo un puente entre el cielo y nuestra realidad terrenal. El sueño de Jacob no fue un mero escape, fue una teofanía, una manifestación divina que cambió su percepción y su destino. El Señor nos permite estos momentos de profunda debilidad para que podamos entender que su poder se perfecciona en nuestra fragilidad. No es nuestra capacidad de estar despiertos lo que atrae su favor, sino su amor incondicional que nos busca incluso en el valle de la sombra. Cuando el cansancio te abrume, cuando la soledad te invada y te sientas adormecido ante la vida, recuerda a Jacob. Recuerda que el Señor puede transformar esa piedra fría bajo tu cabeza en un altar de encuentro y ese lugar de desolación en una casa de Dios. Él te está hablando, incluso en tu sueño, reafirmando que nunca te abandonará y que sus promesas son eternas. Él está allí, construyendo el puente hacia tu bendición, aun cuando tus ojos estén cerrados. Habiendo explorado el adormecimiento que revela nuestra preparación y el que sucede en la desolación, ahora nos enfrentamos a un tipo de sueño aún más profundo y, a veces, doloroso: el adormecimiento frente a la angustia de Dios. Nos referimos a los discípulos y específicamente a Pedro en el huerto de Getsemaní, un relato que se encuentra en Mateo 26, 36, 46, Marcos 14, 32, 42 y Lucas 22, 39, 46. Jesús, sabiendo que su hora había llegado, llevó a Pedro, Jacobo y Juan a orar con él, pidiéndoles que velaran. Sin embargo, en medio de la agonía más profunda del Salvador, ellos no pudieron mantenerse despiertos. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas el Señor nos ha llamado a velar con Él, a interceder, a acompañarlo en su angustia por un mundo perdido, por almas sufrientes o incluso en la nuestra propia, y hemos caído en un sueño espiritual? No un sueño de rebeldía, sino de debilidad humana, de falta de comprensión de la magnitud del momento. Nos adormecemos ante la realidad del sacrificio, ante el peso de la responsabilidad espiritual que se nos ha confiado. Nos dejamos vencer por el cansancio, por las preocupaciones triviales, por la falta de discernimiento. Jesús regresó 3 veces para encontrarlos dormidos, y cada vez su tristeza y decepción eran palpables. ¿Así que no pudisteis velar conmigo ni una hora?, les preguntó, Mateo 26:40. Sin embargo, incluso en este momento de profunda frustración divina, el Señor no los abandonó ni los condenó. Él entendía la debilidad de la carne. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41.
Esta frase no es una excusa para la negligencia, sino una declaración de la compasión de Cristo hacia nuestra naturaleza caída. Lo que este pasaje nos revela sobre cómo actúa el Señor cuando adormecemos es crucial. Él nos confronta con amor, nos llama al despertar, pero nunca nos desecha por nuestra debilidad. A pesar de su sueño, Jesús continuó con su misión, con su oración. Su plan de salvación no fue frustrado por la falta de vigilancia de sus discípulos. Por el contrario, este episodio sirvió como una lección vital para ellos y para nosotros. Les mostró la seriedad de la batalla espiritual y la necesidad de una dependencia constante de la gracia divina, no de la propia fuerza. El Señor nos permite estos momentos de sueño en nuestra vida espiritual para que aprendamos la humildad y la necesidad de su gracia. Él no busca perfeccionismo, sino sinceridad y un corazón dispuesto a levantarse y seguir a pesar de las caídas. Cuando te sientas abrumado, cansado y tu espíritu se adormezca ante la magnitud de lo que Dios te pide, recuerda a Pedro en Getsemaní. El Señor no te abandona. Él te llama a despertar, a reconocer tu debilidad y a buscar su fuerza. Él sigue orando por ti y su plan para tu vida no se detiene por tu sueño, sino que te espera para que te levantes, aprendas y te prepares para la siguiente etapa de tu propósito. Él está obrando, incluso en tu letargo, para que su amor y su poder se manifiesten de una manera más gloriosa a través de ti. Hemos explorado el adormecimiento por negligencia, por desolación y por debilidad humana. Ahora nos adentramos en un terreno más peligroso, el sueño inducido por la complacencia y la desobediencia, que nos lleva a perder el discernimiento y la fuerza que provienen de Dios. Hablo de Sansón y Dalila, una historia contada en Jueces 16, 4-21. Sansón, un nazareo apartado para Dios con una fuerza sobrehumana, permitió que la seducción y la insistencia de Dalila lo llevaran a revelar el secreto de su fuerza, violando su voto. Él se durmió en el regazo de Dalila y mientras dormía, su consagración y su poder le fueron arrebatados. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida espiritual nos encontramos en este tipo de sueño? No es un cansancio físico, sino un aletargamiento espiritual causado por compromisos con el mundo, por pecados que acariciamos, por consejos impíos que susurran en nuestros oídos. Nos dejamos llevar por la complacencia, por la idea de que somos lo suficientemente fuertes para lidiar con la tentación, de que un poquito no hará daño. Y en este adormecimiento de la vigilancia espiritual, permitimos que las Dalilas de nuestra vida, ya sean vicios, relaciones tóxicas, ambiciones desmedidas o cualquier cosa que nos aparte de Dios, corten los lazos de nuestra comunión y de nuestro poder. Lo que le sucede a Sansón es aterrador, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Jueces 16:20. Este es el peligro supremo del sueño espiritual inducido por la desobediencia. La presencia del Señor no se retira de forma abrupta y visible. Muchas veces se aleja sutilmente, mientras continuamos en nuestro estado de letargo, sin percibir la gravedad de nuestra condición. Él despertó como las otras veces, esperando tener la misma fuerza, pero ésta había desaparecido. La complacencia lo cegó, literal y espiritualmente. Fue capturado, le arrancaron los ojos y fue obligado a moler grano en la prisión. ¿Cómo actúa el Señor cuando adormecemos de esta forma peligrosa? Él permite que las consecuencias de nuestras elecciones nos alcancen, no como un castigo vengativo, sino como un despertar doloroso. Es el amor de Dios que permite el dolor para que podamos reconocer nuestro error, lamentar nuestra condición y buscar el arrepentimiento. La experiencia de Sansón nos muestra que, incluso en la más profunda caída, la misericordia de Dios aún está disponible para aquellos que se vuelven a Él. En el fondo de la prisión, clamó al Señor una última vez, y Dios, en su infinita gracia, lo escuchó.
y restauró su fuerza para un propósito final. El Señor nos permite el sueño enfermizo para que el dolor de sus consecuencias nos lleve al genuino arrepentimiento y a la restauración de lo que se ha perdido. Si sientes que te has dormido en áreas de tu vida donde la desobediencia ha tomado el control y sientes que la presencia del Señor se ha distanciado, no te desesperes. Así como Sansón en el cautiverio, hay esperanza para ti. Clama al Señor en tu desesperación, y Él, en su compasión, te permitirá despertar, aprender del dolor y restaurar aquello que fue cortado. Él te está llamando a romper con lo que te hace dormir y a regresar a la fuente de toda verdadera fuerza. Continuando nuestra reflexión sobre cómo el Señor actúa cuando nos dormimos, pasamos ahora a un caso extremo de sueño provocado por la desobediencia consciente y la huida de la voluntad divina. Me refiero a la historia de Jonás, el profeta que intentó escapar de la comisión de Dios de ir a Nínive, un relato que encontramos en el libro de Jonás 1:17. Después de embarcarse en una nave hacia Tarsis, Jonás se fue a la parte más profunda del barco y se quedó profundamente dormido mientras una gran tormenta se desataba, amenazando con hundir la embarcación. ¿Cuántas veces, amado creyente, hemos intentado huir de la voz de Dios en nuestra vida? Quizás nos ha llamado a un ministerio, a perdonar a alguien, a dejar un hábito, a hacer luz en un lugar oscuro, y en lugar de obedecer, hemos buscado nuestra propia Tarsis, un lugar donde creemos que podemos escapar de su propósito. Y en ese escape, a menudo nos hundimos en un sueño espiritual de negación, un adormecimiento voluntario que nos hace ignorar las tormentas que nuestra desobediencia está generando a nuestro alrededor y en nuestra propia alma. Mientras la tripulación del barco clamaba a sus dioses y luchaba desesperadamente por salvar la nave, el capitán encontró a Jonás dormido profundamente. ¡Qué contraste! Mientras la vida de todos peligraba por causa de su desobediencia, Jonás yacía en un sueño ajeno a la calamidad. Esto nos muestra un aspecto crucial de cómo el Señor actúa. Él permite que las consecuencias de nuestra huida afecten no solo a nosotros, sino también a nuestro entorno, para que seamos confrontados con la seriedad de nuestra desobediencia. Pero la acción del Señor no termina ahí. La tormenta no era un castigo ciego, sino una herramienta divina para despertar a Jonás. Los marineros, paganos, reconocieron que había una mano divina en juego, y después de echar suertes, descubrieron que Jonás era la causa. Cuando lo lanzaron al mar, en obediencia a la indicación de Jonás, el mar se calmó. Y aquí viene el acto más asombroso de la gracia de Dios. Él proveyó un gran pez para que se tragara a Jonás. En el vientre de ese pez, Jonás tuvo un despertar forzado y doloroso, un tiempo de reflexión y arrepentimiento que lo llevó a clamar a Dios desde las profundidades. El Señor, en su infinita sabiduría y amor, actúa cuando nos dormimos en la desobediencia de una manera que nos confronta, nos aísla si es necesario, y nos da una oportunidad ineludible para el arrepentimiento y el realineamiento. Él no nos abandona en nuestra huida, sino que usa circunstancias drásticas para traernos de vuelta a su propósito. Si te has dormido en la desobediencia, huyendo de lo que Dios te ha llamado a hacer, recuerda a Jonás. El Señor enviará tormentas y grandes peces a tu vida, no para destruirte, sino para salvarte. Prepárate para el despertar que el Señor está orquestando, un despertar que te devolverá al centro de su voluntad y a la plenitud de su bendición. Él está esperando tu clamor, incluso desde las profundidades más oscuras. Hemos abordado varios tipos de adormecimiento espiritual, pero ahora nos adentraremos en uno que, aunque parece un sueño, es en realidad un estado de éxtasis y profunda receptividad a la revelación divina.
Me refiero al apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando recibió las visiones que componen el libro de Apocalipsis. Aunque no se describe explícitamente como un dormir en el sentido de inconsciencia, el pasaje de Apocalipsis 1, 9, 11 nos muestra a Juan en el Espíritu en el día del Señor, un estado de trascendencia donde lo terrenal se desvanece y la realidad espiritual se manifiesta. ¿Cuántas veces en nuestra búsqueda de la presencia de Dios anhelamos esos momentos de profunda conexión donde el tiempo y el espacio parecen desaparecer? Son esos instantes en que nuestro espíritu se eleva, nuestra mente se silencia y nos volvemos completamente disponibles para escuchar la voz de Dios de una manera que trasciende el lenguaje humano. Podríamos llamar a esto un tipo de sueño o trance espiritual, donde nuestra conciencia terrenal se adormece para que nuestra conciencia espiritual pueda despertar a realidades celestiales. Juan, exiliado por su fe, se encontraba en un lugar de soledad y aparente impotencia. Pero fue precisamente en ese aislamiento, en ese reposo forzado de la actividad mundana, que el Señor lo encontró y lo sumergió en una experiencia gloriosa. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:10. Esta no fue una voz común, fue una voz que resonó en lo más profundo de su ser, una voz que no podía ser ignorada. Es el Señor irrumpiendo en nuestra quietud, transformando nuestro reposo en un momento de revelación. Lo que este pasaje nos enseña sobre cómo actúa el Señor cuando adormecemos en este sentido más elevado es fundamental. Él usa nuestros momentos de quietud, aislamiento o incluso aparente inactividad para infundirnos con su verdad y propósito más profundos. Es en el silencio del alma, cuando nos adormecemos a las distracciones del mundo, que Él puede hablar de la manera más clara y poderosa. Es en esos retiros forzados o voluntarios que Él nos prepara para las batallas futuras, revelándonos su soberanía, su plan y su gloria. El Señor nos permite experimentar estos sueños de éxtasis espiritual para que nuestra perspectiva sea transformada, para que veamos las cosas desde su punto de vista y para que seamos equipados con verdades que nos sostendrán en tiempos de prueba y nos impulsarán a vivir con mayor propósito. Si te encuentras en un periodo de calma o incluso de espera forzada, no lo veas como un tiempo perdido. Al contrario, prepárate, permite que tu espíritu se adormezca a lo mundano y se abra a lo divino. El Señor está listo para hablarte, para revelarte secretos que solo pueden ser escuchados en la quietud de un corazón receptivo. Él está obrando para elevarte, para darte una visión apocalíptica de su gloria y para equiparte para todo lo que viene. Permanece atento, porque en el silencio Él te hablará. Hemos meditado sobre el adormecimiento que expone nuestra negligencia, la desolación, la debilidad humana, la desobediencia consciente y el éxtasis revelador. Ahora, exploremos un tipo de sueño donde el Señor actúa para sembrar revelación profética en un corazón puro y dispuesto, incluso en la inocencia de la juventud. Nos referimos a los sueños de José, narrados en Génesis 37, 5, 11 y más adelante, en su interpretación de los sueños del faraón. Siendo aún joven, José tuvo 2 sueños proféticos que indicaban su futura preeminencia sobre su familia. No era un sueño por cansancio o desobediencia, sino una visión divina que penetraba el velo de lo ordinario. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida el Señor intenta hablarnos a través de medios menos convencionales, quizás cuando nuestra mente consciente está menos activa y más abierta a lo espiritual? No siempre esperamos que Dios nos hable en nuestros sueños, pero la Biblia está llena de ejemplos donde Él usa este medio para comunicar sus planes, advertencias y promesas.
Este es un tipo de adormecimiento donde el Señor no está corrigiendo o despertando de una falla, sino preparando y revelando un futuro propósito. Los sueños de José no eran meras fantasías, eran semillas proféticas plantadas por Dios en su espíritu. Los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo, y el sol, la luna y las 11 estrellas se postraban ante él. Estas visiones, aunque incomprensibles y molestas para su familia en ese momento, eran la confirmación divina de un llamado y un destino. José, en su juventud y aparente insignificancia, estaba siendo elevado por Dios a través de estos sueños a una comprensión de su futuro papel en la historia de la salvación de su pueblo. ¿Cómo actúa el Señor cuando adormecemos y Él siembra sueños proféticos en nosotros? Él lo hace para establecer su propósito en nuestras vidas antes de que las circunstancias lo confirmen. Estos sueños pueden ser semillas de fe que nos sostendrán a través de pruebas futuras, o visiones que nos impulsarán hacia destinos que humanamente parecen inalcanzables. Los sueños de José lo llevaron a un camino de envidia, traición, esclavitud y prisión, pero en todo ello, la promesa de aquellos sueños nunca lo abandonó, y finalmente se cumplió. El Señor nos permite estos sueños proféticos para revelarnos su soberanía y para que caminemos con una fe inquebrantable en su plan. Si has tenido sueños o visiones que parecen más que simples divagaciones, no los ignores, discírnelos. El Señor puede estar sembrando en tu espíritu una promesa, una dirección o una confirmación de su propósito para tu vida. Incluso cuando la realidad actual parece contradecir esos sueños, confía. Él está obrando en tu adormecimiento, preparando el camino y fortaleciendo tu espíritu para que a su debido tiempo, lo que Él ha revelado en la quietud, se manifieste en la plenitud. Permanece receptivo a las formas misteriosas en que Dios te habla. Hemos examinado diversas formas en que el Señor actúa cuando nosotros, sus siervos, nos adormecemos o estamos en un estado de quietud. Ahora consideremos el escenario más profundo y a veces desconcertante. Cómo actúa el Señor cuando Él mismo está dormido o en aparente reposo mientras nosotros enfrentamos la tormenta. Me refiero a la impactante escena de Jesús calmando la tormenta en el mar de Galilea, un relato poderoso encontrado en Marcos 4:35-41 y también en Mateo 8:23-27 y Lucas 8:22-25. Jesús estaba en la popa de la barca, durmiendo profundamente sobre un cabezal, mientras una furiosa tormenta se desataba, llenando la barca de agua y amenazando con hundirlos. ¿Cuántas veces, amado hermano, amada hermana, te has sentido en medio de una tormenta de vida, una crisis financiera, una enfermedad devastadora, un conflicto familiar irresoluble, y has mirado a tu alrededor, clamando a Dios, solo para encontrarlo en lo que parece ser un silencio ensordecedor? Esos momentos en que te preguntas, Señor, ¿no te importa que perezcamos? Marcos 4:38. Es en esos instantes que nuestra fe tiembla y nos sentimos abandonados, como si el propio Señor estuviera dormido ante nuestra angustia. La imagen de Jesús durmiendo plácidamente en medio de la tempestad es profundamente desafiante. No era un sueño por cansancio mundano, sino un descanso soberano, una muestra de su paz inquebrantable y su completa autoridad sobre toda la creación, incluso en el caos. Mientras los discípulos, experimentados pescadores, estaban aterrorizados y gritaban por sus vidas, la calma de Cristo era un testimonio de su divinidad. Su sueño no era indiferencia, sino una demostración de la profunda paz que poseía y que deseaba impartirles. ¿Cómo actúa el Señor cuando Él parece estar dormido ante nuestras tormentas? Primero, Él permite que la tormenta nos confronte con nuestra propia falta de fe. La pregunta de Jesús a sus discípulos, ¿por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe?
Marcos 4:40, no fue una recriminación dura, sino una invitación a la reflexión. Les estaba revelando que la verdadera seguridad no reside en la ausencia de tormentas, sino en la presencia de Él, incluso si está en sueño. Su aparente adormecimiento nos fuerza a depender no de las circunstancias, sino de su persona. Segundo, Él se levanta y revela su poder en el momento preciso. En un instante, con una simple palabra, silencio, cállate. Marcos 4:39, la tormenta obedeció y se hizo grande bonanza. Esto nos enseña que el Señor no está inactivo. Su sueño es un acto de fe y confianza, una demostración de que Él tiene el control absoluto. Él permite que la crisis se desarrolle hasta cierto punto para que nuestra fe sea probada y su gloria sea revelada de manera innegable. Así que cuando te encuentres en medio de una tempestad y el Señor parezca dormido en tu barca, recuerda este pasaje. Él no te ha abandonado. Su aparente reposo es una invitación a la confianza absoluta en su soberanía y su paz. Él está allí, y a su debido tiempo se levantará, reprenderá la tormenta y te mostrará que Él es el Señor de los vientos y del mar. Él está obrando en su silencio y en su descanso para fortalecer tu fe, para enseñarte a mirar más allá de las circunstancias y para que experimentes una paz que trasciende todo entendimiento. Su sueño es una promesa de que Él despertará para traerte la bonanza. Felicidades, guerrero de la fe, por haber llegado hasta aquí. En un mundo donde la atención es un bien tan escaso y las distracciones abundan, el hecho de que hayas permanecido hasta el final de esta profunda reflexión no es casualidad. Eres parte de un grupo selecto, los que realmente anhelan ir más allá de lo superficial, aquellos que buscan la revelación y la transformación genuina en su caminar con Dios. Pocos tienen la disciplina y el hambre espiritual para sumergirse tan profundamente en la palabra. Siéntete especial, porque lo eres. Hemos desentrañado cómo el Señor actúa de maneras misteriosas y poderosas, incluso cuando adormecemos, revelando nuestra preparación, encontrándonos en la desolación, confrontándonos con amor en nuestra debilidad, permitiendo despertares dolorosos por nuestra desobediencia, sembrando revelaciones proféticas en nuestra quietud y fortaleciendo nuestra fe cuando Él mismo parece dormido ante la tormenta. Qué verdad tan liberadora es saber que su presencia es constante, su plan inquebrantable y su amor incondicional sin importar nuestro estado. Ahora, como testimonio de tu compromiso, y de que has llegado hasta este punto de profunda revelación, quiero invitarte a hacer algo significativo. Comenta ahora mismo la frase, despierto en su presencia. Al hacerlo, no solo estarás declarando tu fe, sino que también me permitirás saber quiénes son los elegidos, los verdaderos buscadores, que están alcanzando el final de estas narraciones y recibiendo la plenitud de la palabra. Y no te detengas aquí. El conocimiento que has adquirido hoy tiene el poder de transformar vidas. Por eso te imploro, comparte este video. Piensa en alguien que conoces, alguien que quizás se siente dormido en su fe, o que atraviesa una tormenta y cree que Dios lo ha abandonado. Este mensaje podría ser el toque del Espíritu Santo que necesitan para despertar. Permitirás que una verdad tan vital se quede solo contigo. Compartir este video no es solo un clic, es un acto de amor, un evangelismo digital, una extensión de la mano de Dios a través de ti. Si aún no te has suscrito a este canal, permíteme ser muy claro. No hacerlo es como tener una fuente de agua viva a tu disposición y elegir beber de estanques secos. Este canal es un oasis espiritual, un faro en la tormenta para incontables almas que buscan dirección, consuelo y poder. ¿Por qué te privarías de esta alimentación espiritual constante? Al suscribirte, no solo te beneficias a ti mismo, sino que fortaleces esta comunidad de fe, haciendo que la palabra de Dios llegue más lejos y más alto.
No dejes que la complacencia te robe las bendiciones que están esperándote. Siente el orgullo de ser parte de aquellos que eligen nutrir su espíritu y difundir la luz de Cristo en un mundo que tanto la necesita. Anímate, valiente, no solo a suscribirte, sino a seguir explorando los otros videos de este canal. Mantén tu llama encendida, tu corazón receptivo, y tu espíritu siempre atento a la voz del Señor. Finalmente, al terminar este video, te pido un último acto de fe. No lo pauses inmediatamente, permanece en silencio por unos minutos, dejando que la paz de la música de fondo impregne tu alma. Usa este tiempo para una oración personal. Eleva unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por el día de hoy, por esta revelación, por su presencia inquebrantable, incluso cuando adormecemos. Permite que esta conexión final con Él selle la verdad en tu corazón. No cortes esta conexión. Deja que su paz te envuelva.